Bien, bueno, ya estamos conectados con gente que ha entrado a esta sala de reuniones y ya también estamos transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook. En la conversación de hoy, otra nueva conversación de esto que hemos denominado Conversar el Fútbol. Y, y bueno, seguimos, tratamos de seguir con la vara alta, como nos hemos propuesto, y en esta oportunidad vamos a conversar con Diego Dabove y todos los chicos de su equipo, de su cuerpo técnico. Como siempre decimos, Diego, Tino, Ever y Agustín, la idea de estas conversaciones es hacerlo como se hace habitualmente entre gente de fútbol, en forma descontracturada, con la idea de que entre todos aprendamos, a partir de compartir, en este caso ustedes generosamente nos van a compartir la experiencia y su metodología de trabajo, y en virtud de eso vamos a conversar un rato y seguramente tanto toda la gente que está conectada en esta sala como la que nos sigue a través de Facebook, seguramente estaré inquieta por consultarles e intercambiar con ustedes. Así que sin más preámbulos, les doy la bienvenida y le paso la palabra a Diego, agradeciéndole que, bueno, que nos haya permitido y regalado este tiempo para conversar con ustedes. Bueno, José, gracias. Buenas tardes para todos. Agradecerle también ahí a la gente del Grupo Equipo, ahí que por medio de Agustino nos contactó y nos propuso esto. Y bueno, nos pareció muy lindo, sobre todo en este tiempo donde estamos todos guardados y mirando y repasando mucho fútbol. Tener este tipo de charla nos termina de enriquecer a todos. Así que, bueno, ahí un poquito va a estar conmigo acá del cuerpo técnico Agustín Buscaglia, el profe, y los otros dos entrenadores que son parte del staff, Tino Riboneto, Walter Riboneto, mejor dicho, y Ever de Maldé. Y un poquito de lo que preparamos es una semana tipo. Ahí Agustín les va a ir pasando un PowerPoint más o menos con distintos temas y el formato que le vamos dando. Y a partir de ahí seguramente irán saltando disparadores y aparecerán las preguntas. Y así que bueno, de ahí irá saliendo también cómo está armada la semana en cuanto a lo metodológico, pero también a la función que tenemos cada uno, cómo vamos diagramando eso. Así que ahí iremos abriendo el abanico para que también aparezcan las preguntas para el profe, para Tino y para Ever. Buenísimo. Agustín, cuando vos quieras, arrancamos. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. También un gusto poder participar de esto. Mucha gente amiga también conectada, así que bueno, nos sentimos cómodos y la idea es esa, justamente mostrarles un poquito a través de 4 o 5 placas nada más de PowerPoint, cómo estructuramos nosotros una semana de trabajo, qué consideraciones tenemos para armarla. Y no quisimos incluir más placas porque si no se tornaba una charla que estaba muy armada, solamente con placas de PowerPoint, muy estructurada, donde por ahí no dé margen para que pregunten. Entonces, la idea es mostrar de manera rápida, en 4 o 5 placas, resumidamente, qué consideraciones tenemos nosotros para armar la semana, qué tomamos en cuenta, y a partir de ahí sí, ya después dejar a todo el panel y a ustedes que hagan las preguntas o surjan distintos disparadores, como dijo Diego. Voy a compartir la pantalla. A ver si ustedes la ven. Sí, ahí ya se está conectando. Ahí está. Bueno, un poquito esta era la idea. Y bueno, acá Diego te dejo a vos para que expliques un poquito de lo que es el contexto de la institución y todo el staff que conformamos, ¿no? El plantel profesional. Sí, bueno, acá lo que armó Agustín es un poquito, bueno, estamos en un club, yo creo que también cuando vos te haces cargo, más allá del análisis futbolístico y del momento que se haga, hay que ayornarse un poco también de todo lo que es la idiosincrasia del club. En este caso estaba también la situación de que ya habíamos trabajado ahí, sobre todo con Agustín, y lo cortíamos, entonces es un club con un semillero enorme, que trabaja muy bien en inferiores,
entonces lo que intentamos es estar muy vinculado con ese tema, estando muy cerca de Raúl Sanzotti, que es el coordinador, de Norberto Batista, que es el director deportivo, digamos, estar muy vinculado a inferiores, como lo hicimos con Godoy Cruz, pero sobre todo teniendo muy en cuenta la idiosincrasia del club. Y un poquito acá lo que está armado es, bueno, el cuerpo técnico, los ayudantes de campo, Walter Ribonetto y Eber de Maldé, mi hermano Federico, que nos ayuda a todo lo que es el armado de los trabajos en el campo, Agustín Buscaglia, el encargado del área de preparación física, Juan Zaidán, que es el segundo profe, ella es parte del staff del club, Rodrigo Reynoso, el entrenador de arquero, y Franco Parodi, el analista de video. Los tres son parte del staff del club, gente a la que yo creo que son muy importantes, que hay que darle mucha participación, escucharla mucho, porque generalmente el staff del club es el que está muy empapado de toda la interna, no solamente de lo futbolístico, sino también de todo lo que pasa dentro del club. Entonces, toda la información que vayas recibiendo de ellos, nosotros la consideramos muy importante. Es el mismo staff en cuanto a gente que nos había proporcionado Godoy Cruz, con un segundo profe, un entrenador de arquero y un analista de video. Están ahí constantemente con nosotros, concentran con el equipo. Generalmente Juan es el que se queda con el grupo cuando tenemos algún viaje, junto con Ever en algún momento. Y también Juan es el que maneja ahí los GPS, que bueno, después Agustín en el área de la parte física se explayará un poquito más. Pero este es el staff técnico, digamos. Después sumamos con la llegada nuestra un psicólogo que está todos los días, y la nutricionista, que también está todos los días. Nos pareció, la verdad, que algo que salió muy bien, que no estaba en el club, y que lo recepcionaron muy bien los jugadores y también los dirigentes. Y la verdad que nos han ayudado muchísimo en el día a día, le han dado un salto de edad y de jerarquía, no solamente al día a día, sino también a la chica margen de error con el plantel, ¿no? Nosotros que tenemos que estar atentos a millones de cosas, el tener gente capacitada y que tenga la posibilidad de estar en el día a día con nosotros es fundamental. Pasa a U. Bien, Diego. Ahí paso. Bien. ¿Esto, Diego, querés que lo explique yo? Dale, sí, yo te voy interrumpiendo cualquier cosa, profe. Bueno, muy bien. Bueno, acá es volcar un poquito algunas cuestiones a tener en cuenta para el armado de microciclo que nosotros consideramos. La primera sería, bueno, ver en la etapa de la temporada. Es muy importante para todos diferenciar eso, ¿no? No es lo mismo el comienzo de la temporada, cuando apenas salimos de una pretemporada, a cuando estamos en la mitad de la temporada o estamos sobre la finalización de la temporada. Por supuesto que eso es un factor que va a influir en el armado del microciclo. Los microciclos anteriores también tienen que ver, son importantes porque en realidad, como ustedes saben acá en el fútbol argentino, que si bien ahora está la modalidad de que tenemos la ventaja que se programan 2 o 3 fechas, generalmente, bueno, a veces te programan un viernes, después te programan el próximo partido un domingo. Entonces, bueno, ahí cambia la cantidad de días que tenés en el microciclo y podés venir de un microciclo, como llamamos, un microciclo corto o un microciclo tipo, normal, de una semana, o se te puede terminar haciendo un microciclo largo, ¿no? De 9, 10 días. Entonces, bueno, el microciclo anterior, por supuesto que va a influir en el armado del microciclo actual. El partido del que venimos también es fundamental. Nosotros consideramos mucho el partido del que venimos también. Qué tipo de partido fue, no solo desde lo condicional o desde lo físico, sino también desde lo emotivo y lo psicológico, la carga psicológica que pudo haber tenido según en la instancia en la que estemos o las cosas que uno se juega. El próximo rival, por supuesto, a partir de ahí se empieza a planificar el partido en base al próximo rival. Después la cantidad de sesiones disponibles, que era lo que hablábamos anteriormente con respecto a de qué microciclo venimos y hacia qué partido vamos. Entonces, a partir de ahí, de acuerdo a la cantidad de días que tenemos, es cómo vamos perfilando o vamos orientando las sesiones.
La condición del próximo partido, si somos local o visitantes, acá hago un paréntesis porque para nosotros influye un poquito en la planificación o en el armado de los trabajos si somos local o visitante. Aquel que conoce la cancha de Argentinos Juniors o lo habrá sentido nombrar varias veces por algunos entrenadores o por algunos jugadores, es una cancha que incomoda al rival por el espacio, es una cancha que casi reúne las mínimas medidas exigidas por FIFA, en el caso de FIFA que exige para partidos internacionales un mínimo de 100 metros a 67 metros, que eso es el mínimo, perdón, a 64 metros, que es el mínimo que te exige FIFA. Nosotros tenemos una cancha de 100 por 67. Entonces, bueno, la cancha es reducida, nosotros sabemos que incomodamos a los rivales cuando van a nuestra cancha y enfocamos la semana de una manera diferente a cuando vamos, por ejemplo, si te toca ir a la cancha de San Lorenzo, ¿no? Que tiene otras dimensiones totalmente diferentes. Después la individualización de cada jugador, ahí por supuesto que tomamos en cuenta jugadores que pueden llegar a venir de algunas lesiones o de recuperarse, que ya están para retornar la actividad competitiva. Ahí por supuesto en comunicación directa con el cuerpo médico, que después lo vamos a ver. O si bien hay que trabajar en algún aspecto con algún jugador que creemos que haya que potenciar. Después las fases del microciclo, por supuesto que dentro del microciclo va a haber sesiones que van a estar apuntadas a la recuperación, otras que van a estar apuntadas a la adquisición, que generalmente son las sesiones más fuertes de la semana, y después va a haber unas sesiones que van a estar orientadas a la activación, que ya son generalmente las sesiones entre 48 a 24 horas antes del partido. Y después, por supuesto, como mencionamos ahora en el relato, en cuenta el estado anímico o emocional de los jugadores, que es fundamental, ¿no? Si el jugador muchas veces venimos de un partido donde hemos terminado golpeado o donde hemos terminado a lo mejor sin demasiada confianza en algunas cosas que no salieron, puede, por supuesto, influir en el armado de la semana y de las actividades, o lo contrario, ¿no? Si venimos de ganar o venimos de tener un buen rendimiento, seguramente van a ser cuestiones que vamos a tener en cuenta para armar la semana. Tomando en cuenta todos estos factores, a partir de ahí nos sentamos a planificar la semana, ¿no? Bueno, con respecto a la organización y distribución de la carga. La primera etapa es de planificación, en el inicio de la semana. Nosotros, generalmente no al inicio de la semana, ya cuando estamos finalizando la semana y muchas veces en las concentraciones, nos tomamos un momento para planificar la semana que viene posteriormente, y ya para el inicio de la semana ya nos reunimos, hicimos una reunión donde por supuesto ya está realizado el análisis de rival de parte de Ever y de parte de Tino. Después, bueno, como dijimos anteriormente, tomando en cuenta la condición si vamos a ser local o visitante, y después se empiezan a definir los contenidos tácticos y a partir de la definición de los contenidos tácticos, la orientación de la carga física, ¿no? Con respecto, bueno, a una hora antes, una hora y media antes, nosotros generalmente vamos temprano al predio, ya una hora y media, 2 horas antes del inicio del entrenamiento ya tenemos todo armado. Y una hora antes, por ahí nos gusta repasar la organización de los roles, las dinámicas de las tareas, y después, bueno, la concreción y organización de equipos, los elementos a utilizar y demás. Creemos importante este punto, hacemos bastante hincapié en esto porque no queremos dejar bien organizados los roles, quién va a estar a cargo de cada actividad, quién va a llevar los tiempos, generalmente por ahí soy yo, y generalmente el rol de Diego es estar... Sí, perdón, Diego. Ahí interrumpo un segundo y me explayo un poquito sobre esta parte. Bueno, acá generalmente, como dijo el profe, generalmente el profe arma su borrador y yo armo el que considero que vamos a necesitar. Ahí generalmente nos reunimos con el profe y con Tino y terminamos de darle forma a la semana con los contenidos. Después ya con Ever, generalmente lo que más hacemos es el análisis del rival, que Ever es el encargado de hacerlo, más allá de que los tres miramos generalmente los últimos 3-4 partidos del rival. Ever se fija si hay alguna situación más puntual en algún otro partido que no esté dentro de esos 3-4, que nos pueda dar algo positivo para sacar. Pero con Ever es el que generalmente analizamos más la forma en que vamos a presionar y en la que nos vamos a defender, y también la forma en que lo podemos llegar a lastimar.
y con Tino y con Agustín son los dos que terminamos armando la metodología de la semana y le vamos dando forma. Y después, día a día, obviamente lo que intentamos es que ya, como dijo recién, una hora antes tener todo listo para ya después estar esperando ahí en la oficina, ir resolviendo situaciones que vayan apareciendo, recibiendo la información del médico cuando van llegando, ya una hora antes ya están desayunando, está ahí el desayuno listo, y bueno, y toda la previa que va apareciendo, ¿no? Jugadores que habían terminado bien el partido y llegan al primer día con alguna lesión, bueno, ir constatando todos esos detalles, pero intentar desde estar, nosotros en general llegamos como 2 horas antes, 3 horas antes al lugar de trabajo y que una hora antes esté todo listo, ahí ya todo marcado. Generalmente el encargado de marcar todo es Tino. Ya dividimos bien la sesión del día, quién se encarga de cada trabajo. Ella participa, si pasamos a 2 rondas en algún momento, uno lo maneja Tino, el otro maneja Ever, y con Agustín estamos monitoreando. Pero un poquitito la distribución de los roles es esa. Y más allá, una cosita que se me pasó, en cuanto al armado de los trabajos, generalmente en un porcentaje muy alto el contenido de los rondos los termina formando Tino, Ribonetto. Es el que le termina dando forma al final y a lo finito del armado de la semana. Bien, bien, Seguía Diego. Hugo. Paso, bueno, también lo mismo, en el inicio de la semana es como una reunión un poquito más fuerte, porque ahí es como que vamos a poner sobre la mesa todo lo que nosotros observamos, qué nos dejó el partido, y a partir de ahí a tener en cuenta cómo vamos a encarar la semana siguiente o la semana actual. Y bueno, ahí es donde nos reunimos con el médico, con los fisios, que son tres. Nosotros tenemos 3 fisioterapeutas, tres kinesiólogos en el club. Bueno, como dijo Diego, la nutricionista, el psicólogo y también el secretario técnico. Se hace el análisis individual de los jugadores, por supuesto, cómo terminaron el partido, aquellos que se empiezan a incorporar. Bueno, los tiempos que le va a llevar a cada uno recuperarse, o si tenemos que tener en cuenta o cuidado con algunos jugadores en la dosificación de la carga, situación y seguimiento de lesionados, plan de entrenamiento individualizados, y también van a trabajar con los fisioterapeutas, van a hacer trabajo de campo, o directamente van a estar en el consultorio trabajando con el médico y con los kines. El plan de alimentación, ahí por supuesto que si hay, en el caso de algún lesionado, el plan de alimentación, lo que incorporó muy bueno la llegada de Marina, fue que tiene muy en cuenta de cambiarle el menú e individualizarlo a aquellos jugadores que están lesionados y que sabemos que no van a tener la misma carga de entrenamiento ni el mismo gasto calórico que aquellos jugadores que entrenan normalmente. Y después la logística de entrenamiento y de competencia, que eso lo hablamos con el secretario técnico en caso de que juguemos un partido y sea muy tarde y queremos quedar concentrados después del partido, y al otro día que nos habiliten el estadio para ir a entrenar con aquellos que no jugaron o fueron al banco, recuperar a aquellos jugadores que jugaron la totalidad del partido. Bueno, ¿no? Y si tenemos algún viaje, por supuesto también, ya sea un viaje para el torneo local o algún viaje que hemos tenido de Copa Sudamericana. Bueno, la ejecución, a partir de todo esto que está planificado, se hace la ejecución de la sesión de entrenamiento, y al finalizar, el cuerpo técnico, generalmente Juan, es el que hace la recogida de los datos de la percepción subjetiva del esfuerzo, la descarga de los datos de GPS, luego se hace el análisis de la sesión por video, todos los entrenamientos están filmados, y ahí Tino generalmente tiene imagen Ever, y ya se ponen a analizar cómo salió el entrenamiento. Conjuntamente con Juan, nosotros hacemos el análisis de los GPS, vemos la carga grupal, la carga individual, si realmente el perfil de la sesión se cumplió, es decir, si la orientación de la carga que nosotros, o el objetivo que nosotros nos habíamos planteado en esa sesión se cumplió. Y por último se hace la ejecución y el envío de los datos GPS, que eso le llega a todo, ¿no? Eso le llega a cada uno del cuerpo técnico, a cada uno del cuerpo médico y a cada uno de los jugadores, el reporte diario, para que los jugadores se vean también qué tipo de entrenamiento realizaron y se comparen también con sus compañeros.
Bueno, por último, esto un poquito yo quería mostrarles la tendencia metodológica de las capacidades, cómo abordamos cada capacidad. En la parte de fuerza, generalmente hay 4 tipos de fuerza, de cómo nos gusta trabajarla. Es la general, que generalmente ahí nos metemos en el gimnasio y bueno, hacemos muy vinculado, muy orientado a la parte de potencia, donde los jugadores en la pretemporada ya previamente habían sido evaluados con el encoder y bueno, trabajamos en el gimnasio, generalmente un circuito de 8 a 10 estaciones, donde tocamos ejercicios uniarticulares, biarticulares o multiarticulares, donde también se hace después de cada serie, los jugadores van y realizan la respectiva transferencia o la potenciación post-activación, como a veces también se dice. Y generalmente estamos, según la semana y el perfil que le queremos dar, estamos entre 4 RM a 8 RM, ¿no? Después la parte de fuerza preventiva, generalmente también, eso se trabaja, ahora después lo vamos a ver, pero previamente al entrenamiento, algunos jugadores ya tienen su rutina individual donde se meten en el gimnasio y saben que tienen que respetarla y hacerla. Y muchas veces, y generalmente una vez por semana, la trabajamos de manera grupal, ¿no? Después en el campo. La parte de fuerza explosiva también nos gusta trabajarle. La parte de fuerza específica, que a diferencia de la explosiva, tiene un formato similar, nada más que ahí entran acciones técnicas específicas de juego. O también tomamos esa parte de fuerza específica cuando trabajamos en los juegos llamados SSG, que son los duelos de 1 versus 1, 2 versus 1, 2 versus 2. Hasta ahí lo tomamos también como que hay la condicional, la capacidad condicional a trabajar es la fuerza específica, ¿no? Que también ingresa en ese tipo de circuitos. La parte de resistencia, la realidad que la trabajamos en caso de que haga falta realizar algún ajuste, que nosotros vemos a través del monitoreo ahí con la carga externa, en este caso con los GPS, que no se haya cumplido, y nos gusta trabajarlo sobre todo en estas zonas, ¿no? En la zona 3, dentro de ese parámetro de velocidad que ustedes ven ahí, 14,5, 19,9, o en la zona 4, que ya lo tomamos como Very High Speed Running, que es de 19,9 a 25,1. Arriba de 25,1, ya que es considerado velocidad, no lo ponemos, ¿no? Pero le prestamos mucha atención a esas 2 zonas, y si el objetivo vemos que no se cumplió en algunos trabajos específicos de campo, de trabajo de espacio reducido, ahí es donde al final del entrenamiento generalmente hacemos esos ajustes. Y después, bueno, los trabajos físico-técnicos, que es lo que aplicamos habitualmente y diariamente, que son los juegos de SSG, MSG, LSG, dependiendo de la cantidad de jugadores y el objetivo que perseguimos, y bueno, pueden llegar a ser coordinaciones ofensivas, transiciones, drills y demás. Y la velocidad, nosotros estamos atentos a ver en qué entrenamiento que nosotros nos planteamos darle prioridad a esta capacidad, si logramos los picos de velocidad. En caso de que no los logremos, a veces lo trabajamos de manera bien analítica, tratando de llegar arriba de esa velocidad, que es arriba de 25,1. Y bueno, después la velocidad cognitiva, donde le llamamos velocidad cognitiva a todos los trabajos de reacción, toma de decisión, auditivas, visuales, todas las variantes que podamos meter, con la fit line, ¿no? Con las luces también, que la tenemos en el club para trabajarlo, y los metemos dentro de las estaciones también. Y bueno, y después la parte de velocidad específica, que muchas veces vemos o podemos monitorear a través de los GPS, que se alcanza en juegos que ya estamos hablando de 6 versus 6, a 10 versus 10. En trabajos que realizamos en menos cantidad de gente y en espacios más reducidos, la verdad que no llegamos a alcanzar esos picos de velocidad que estén por arriba de 25. Y después la organización de la sesión. Nosotros generalmente tenemos algunos entrenamientos, los entrenamientos como se dice ahora habitualmente, coadyuvantes o los complementarios, 30 a 45 minutos antes, donde los jugadores o van porque tienen su rutina para mejorar ciertas asimetrías, trabajar sobre ciertas lesiones que ya han tenido y que son importantes y que no pueden descuidar, o muchas veces tenemos los grupos de juveniles, o de juveniles o no, algunos profesionales también, que de acuerdo a las mediciones antropométricas vemos que tienen bajo nivel de masa muscular y orientamos una rutina más hacia la fuerza hipertrofia, ¿no? Donde ahí está Juan, el profe Juan con ellos, y hasta ahí sí, la trabajamos de manera grupal y bueno, y en algunas cuestiones también de manera individual.
Después, con respecto a la movilidad general, así es como arrancamos la entrada en calor, una movilidad general que puede tener una tendencia más aeróbica o anaeróbica, siempre de acuerdo al perfil de trabajo que viene posteriormente. Una movilidad que es bien balística, trabajos de agilidad, de empujes, de tracción, si después vamos a tener algún trabajo orientado a la fuerza. Después tenemos una parte de activación, después de esa movilidad general y de esa entrada en calor hacemos una activación muy orientada a la coordinación, a la frecuencia de paso, amplitud, velocidad. Ahí entran los circuitos de fuerza preventiva también. Y también muchas veces ejercicios técnicos, ¿no? Donde aprovechamos dentro de todo esto que estamos mencionando algunas ejecuciones técnicas de toma de decisión bueno, y ahí se hace presente el elemento. Después la parte técnica, y sí, ya ajustamos la parte técnica para lo que va a venir después, que va a ser la parte principal, y ahí aparecen las figuras de pases, la rueda de pases, o los rondos que son netamente técnicos, tienen como objetivo nada más ajustar la parte técnica. Y después tenemos los trabajos físicos técnico-tácticos, donde ahí sí entran los trabajos expresamente analíticos o por posiciones, los juegos en espacios reducidos, de distintos tamaños, con distinta cantidad de gente, los rondos posicionales, los rondos sectorizados, los rondos de presión, los drills, y bueno, y después todos los trabajos tácticos defensivos, ofensivos, y las acciones a balón parado. Por supuesto que todo eso va a tener que ver con los días previos a la competencia. Y después tenemos las actividades específicas o compensatorias, que ahí, como hablaba anteriormente, cuando nosotros detectamos que no se alcanzaron ciertos objetivos de la sesión, que estaban orientadas hacia una capacidad, ahí es donde nosotros, por ejemplo, trabajamos sobre las aceleraciones, desaceleraciones, sobre el high speed running o very high speed running, que son acciones de alta intensidad o de alta velocidad, y muchas veces en trabajos analíticos por posiciones. En caso de que quieran trabajar Diego, en este caso Tino o Weber, algunos trabajos específicos en alguna posición, muchas veces también se termina reforzando sobre el final. Y también a veces tenemos algún entrenamiento complementario al final, pero ahí generalmente ya entra en participación algún jugador que tenga algún tipo de descompensación o tenga que reforzar algo a nivel del área médica, ¿no? Del área médica generalmente lo trabajan con algún kinesiólogo o con el profe Juan también. Y por último, esta flecha lo que indica es que muchas veces no es siempre así, sino que de la movilidad general podemos pasar a la parte técnica y saltar la parte de activación y después seguir con el formato que explicábamos, o bien muchas veces después de la entrada en calor y de la activación, si en la activación hubo una participación de ejercicios técnicos o se incluyeron ejercicios técnicos, directamente la parte técnica no la incluimos y vamos al trabajo principal. Y bueno, y así está conformada un poco nuestra sesión de entrenamiento, ¿no? Respeta esta estructura. Bueno, dicho esto, era un poquito el resumen que queríamos hacer para así ahora dar lugar a que surjan las preguntas y ustedes se saquen todo tipo de dudas. Bueno, Sí, buenísimo, José. Agustín. Quique, ¿vos ibas a arrancar? Sí, arrancamos Dale. metiéndonos en lo que nos gusta un poco en la parte del armado de los entrenamientos y demás. Ahí había dicho Diego en su momento que Tino, la pregunta es para Tino Ribonetto, que él se encargaba de armar el rondó o la característica del rondó. ¿En qué se basa el armado ese o qué clase de rondó utilizan? ¿Cómo lo vas variando durante la semana? Un poco si nos podés contar sobre eso, Tino. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, según cómo es la semana, si la semana es larga, los primeros 3 días de la semana trabajamos en base a nuestro modelo de juego, a lo que nosotros queremos. Los vamos variando, Quique, los vamos variando. Hemos cambiado, a partir de que, bueno, de incorporarnos a Argentinos, fuimos cambiando la metodología de trabajo. A lo mejor en Godecruz hacíamos mucho hincapié en el tema de rondos de presión. Ya a partir de esta toma nueva de equipo lo fuimos mechando, fuimos haciendo sectorizado para que ocupen su espacio, tercer hombre, hombre libre, de presión mismo también. Lo hablamos un poco ahí con Diego y en lo que él quiera lo vamos manejando, pero diversos rondos, no enfocamos solamente de uno, también según la carga que le podamos meter del día, pero vamos variando.
con apoyos, sin apoyo, con comodines, con arqueros que hagan de soporte, con apoyo ofensivo, defensivo. La verdad que nos fueron dando resultados y tenemos diversas variabilidades de trabajo que los vamos mechando según la semana también. Bueno, gracias, Tino. Marce, ¿vos querías preguntar? Sí, hola muchachos. Bueno, como siempre, gracias por el tiempo, por estar con nosotros. Y Colo, para vos, dos preguntas. Una ahí que ya no hay, nos pregunta la gente, un kinesiólogo y profe que está con nosotros, Juan Cesana, nos pregunta, Colo, el tema, vos nombraste los preventivos exclusivamente los profes o los kinesiólogos intervienen en esos trabajos. Sí, primero esa. Sí, esa, Marcelo, si el jugador viene de algún tipo de lesión, generalmente nosotros preferimos que esos preventivos los manejen con el kinesiólogo, ya sea previamente a comenzar el entrenamiento, como te decía, 30, 45 minutos antes están trabajando con los kinesiólogos en la parte preventiva en el gimnasio, que es como una preparación, una preactivación a lo que va a ser el entrenamiento, ¿no? Porque a lo mejor está en una etapa donde lo que queremos evitar que justamente el jugador se vuelva a resentir de esa lesión. Y después hay ejercicios preventivos que nosotros con el profe Juan lo manejamos de manera general. Ya lo programamos, por supuesto que tienen su participación y su aporte también los kinesiólogos también, aportan sus ideas a las estaciones, al armado de las estaciones y el circuito, pero generalmente preferimos que todo lo que es preventivo y de manera individual lo manejen los kinesiólogos y ellos, por supuesto que estamos en comunicación y ellos nos dicen con quiénes lo van a trabajar y quiénes ya tienen su rutina planificada para manejarla generalmente previamente al comienzo del entrenamiento. Después, por ejemplo, te puedo decir algún caso puntual de algún jugador que se haya analizado que tiene alguna descompensación a nivel de la cadena posterior y bueno, y después de terminado el entrenamiento se vaya al gimnasio a trabajar sobre eso, post-entrenamiento, que justamente lo que se está buscando es que trabaje a lo mejor en excéntrico, en un estado de fatiga, ¿no? Para buscar más, para orientarlo más hacia la fuerza-resistencia. Porque a lo mejor es un jugador que tiene tendencia siempre a la finalización del partido a contracturarse los posteriores o a acalambrarse o ya ha tenido lesiones reiteradas ahí. Entonces, bueno, de acuerdo al perfil de cada lesión y de cada jugador, es como también le perfilamos los trabajos preventivos. Colo, y la otra, bueno, gracias. Y la otra, Colo, que bueno, lo hemos hablado en privado y es una problemática actual y hay que, más escuchando ayer la charla de la gente del cuerpo técnico de Mauricio, sobre lo que es el fútbol en Europa, ¿no? Que el jugador a lo mejor está acostumbrado a estar 6, 7, 8 horas dentro del club y tiene todo. Y hablo de la problemática que me ha pasado y que me gustaría que cuentes también cómo la abordan ustedes, que hay jugadores que no entienden esta nueva metodología que nosotros sabemos que es para el bien, como bien decís, primero la táctica, lo contextualizado, lo específico, y hay jugadores que, porque el representante, porque un amigo, porque el padre, y buscan un preparador físico personal, porque eso está, y existe y lo sabemos. Bueno, si te ha tocado algún caso y cómo lo abordaste a esa problemática. Sí, se me ha tocado algún caso constantemente. En los últimos años, digamos, siento que al principio, años atrás, me fastidiaba eso, me renegaba y lo tomaba como que a lo mejor, no sé, nuestro trabajo no llegaba a completar las expectativas del jugador. Pero después te das cuenta con el tiempo que no es así. Pasa más por una cuestión de que el jugador tiene demasiado tiempo ocioso y que es mejor desde los primeros días, te diría desde el primer día, son situaciones que uno trata de blanquear, de decírselo al grupo y bueno, decirle a todos, muchachos, aquellos que vayan a trabajar con algún personal training, no nos molesta, si bien uno considera que no deja librado al azar demasiadas cosas, pero bueno, si alguien quiere trabajar en contraturno porque siente que lo necesita, que quiere mejorar en algunos aspectos, lo único que nosotros le pedimos es que nos digan quiénes son,
que son casi todos, y después que nos digan qué van a hacer ese día. Porque a partir de ahí es como que empezamos a tener una comunicación bastante fluida y directa, no solo con el jugador, sino también con el personal training, ¿no? Porque, es decir, si no te puede pasar que a lo mejor vos, el jugador fue a la tarde, hizo un trabajo de fuerza, igual otro día planificabas un trabajo de fuerza también y se le juntaron 2 sesiones de fuerza en menos de 12 horas. A pesar de que ellos tienen la planificación en el vestuario, en la pizarra, saben qué vamos a hacer al otro día, pero bueno, muchas veces el jugador terminó de entrenar hoy, se fue a la tarde, hizo un trabajo de fuerza con su personal training, al otro día vos hiciste un trabajo de fuerza también, terminó sobrecargado y uno se termina rompiendo, la realidad que te termina rompiendo la cabeza a ver qué pudiste haber hecho mal vos que hizo que ese jugador se sobrecargara en esos ejercicios. Y bueno, eso generalmente es falta de comunicación. Entonces, lo que nosotros le pedimos a los jugadores es que nos digan y nosotros lo vamos ayudando a él a que con su personal training orienten la carga de manera adecuada. Entonces, los jugadores dicen, mira, profe, hoy tenía ganas de ir al gimnasio. ¿Qué vas a hacer en el gimnasio? No, la verdad que hoy, como hicimos fuerza, tenía ganas de trabajar un poquito en el tren superior, trabajar la zona media, o un poquito de bicicleta, media hora de bicicleta, elongar, movilidad. Listo, hacelo, no hay problema. Pero eso ya está incorporado, tenemos que saber que forma parte de lo actual, del jugador actual, y no tenemos que renegar de eso, tenemos que tratar de adaptarnos, y lo que sí le pedimos es que haya comunicación, porque si no ya se torna una negligencia, ¿no? No estar comunicado. Si a vos después se lesiona un jugador, ¿por qué él no te lo haya comentado? O porque vos no le haya dado la posibilidad de que te lo diga, porque te enojás. Entonces, así es como lo manejamos, Marce. Bueno, Colo, buenísimo, porque bueno, como decía, es una problemática que está, y a lo mejor no se habla mucho, y bueno, quería de tu boca que le comenta a todos los profes, ¿no? Que por ahí uno no está, parece que no está, que no pasa, pero bueno, me pasó y bueno, como lo habíamos charlado, gracias por tu aporte. No, por nada. Diego, voy con vos y me gustaría preguntarte esto. En el inicio de la conversación, vos nombraste la cuestión del modelo de juego y cómo se vincula uno de los elementos del modelo de juego que tiene que ver con considerar la idiosincrasia del club donde uno va a trabajar, en este caso Argentino Junior, que tiene una larga historia de ser un semillero importante en el fútbol argentino, y que es un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? Pero también hay otros componentes que tiene el modelo de juego. Cuando vos llegás a un club, ¿cuáles son esos principios, esos conceptos o esas ideas que vos querés que el grupo incorpore rápidamente? Sí, bueno, ahí para repasar un poquito, cuando fuimos a Argentina estaba la particularidad también, José, que en el análisis previo que hicimos con el cuerpo técnico, era un plantel que más allá de que cuando llegamos era una situación compleja en lo futbolístico y con el promedio, había sido un semestre raro el que le había tocado, pero después venía en el análisis que habíamos hecho, venía de un año muy bueno con el gringo Heinze, con una forma de trabajar y de jugar muy clarita, un año muy bueno con Alfredo, con Berti, casi el mismo plantel, y después fueron esos 6 meses raros previo a que lleguemos nosotros. Entonces, en el análisis, de acuerdo a lo que queríamos nosotros, que era más o menos obtener lo que habíamos hecho en Godoy Cruz, era que teníamos el plantel adecuado para llevar a cabo, la idea de juego. Sin dejar de tener en cuenta el muy buen trabajo que venía teniendo el plantel encima, que esas son situaciones que ayudan muchísimo, porque son planteles que vienen de 2 años de recepcionando una metodología y una forma de trabajar que se acercaba mucho a la que queríamos nosotros. Después cada uno tiene su metodología y su impronta, pero en la idea general iba a ser lo mismo en cuanto a lo que queríamos. Y después el leer la calidad de jugadores que tenemos para ir viendo qué es lo que llevamos a cabo, cómo vamos armando, qué es lo que vamos a ir poniendo, qué vamos a ir presentando de entrada. Ahí lo que teníamos que tener en cuenta, más allá de lo futbolístico, la situación, que era algo que ahí Agustín en el PowerPoint también había puesto.
la situación del momento también hay que tenerlo en cuenta. Más allá del formato futbolístico que uno le quiera dar, era un momento que el plantel venía muy golpeado, con una situación en el vestuario especial, cosa que había que acomodar, recambio de nombres, gente que había llegado y la situación del descenso también que estaba arriba de la mesa. Entonces, ir dándole forma a todo. En la semana con la metodología, ir dándole forma a lo futbolístico, pero después también intentando estar lo más encima posible en cuanto a la gestión del grupo, para ir dándole forma a lo que queríamos, que es un poco lo que después fuimos logrando. Un buen ambiente de trabajo, cierta mística del equipo, un equipo que tiene una identidad bien clarita, que a veces juega mejor, otras no tanto, como todos los equipos en el mundo, pero que tiene muy claro lo que quiere, y algo difícil de lograr, que es algo que tuvimos la suerte de que salga, pero que le seguimos estando encima al buen clima de trabajo, al buen ambiente, pero equilibrado con la exigencia, ¿no? Nos vamos a llevar, está todo bien, pero siempre intentando dar el máximo y buscar la mejor versión de cada uno, sin entrar en comodidades y en conformismo. Hemos ido creciendo y hemos ido logrando cosas desde lo colectivo y muchos de los muchachos desde lo individual, pero a medida que la fuimos logrando, siempre lo que intentamos era que no se conformen con eso, de que sigan buscando más. Y una vez que uno genera ese grupo con un alto nivel competitivo en la semana, en la competencia real lo transite de la misma manera, que sea un equipo muy competitivo. Después con situaciones positivas y con cosas negativas como todo, pero con una identidad bien clara. Buenísimo. Ya tengo una lista de entrenadores para preguntar y vamos a ir habilitando de a uno. Y bueno, está Cristian, te habilito el micrófono para que pregunte, Coluso. Ahí estás. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Diego por la humildad, por compartir y bueno, felicitaciones por lo argentino. Nada, yo en este sentido de lo que vos decías de la identidad, me pregunto y siempre trato de preguntarle lo mismo a los técnicos, porque es algo que quiero saber más que nada. En esta identidad vos la vas trabajando partido a partido, el famoso emparejamiento, o sea, si jugás contra Boca es lo mismo que jugás contra Arsenal, me imagino que no, obviamente, pero digamos, tu identidad, ¿tiene algo que ver con el rival o no? ¿Qué hace, Kili? ¿Cómo andás? Bien. Mira, obviamente no es lo mismo jugar contra Boca, contra River, que contra otro. Primero en el contexto inicial, pero después sí lo que intentamos es que sea lo mismo desde lo que transmitimos nosotros. Nosotros no varía lo que le vamos a pedir al equipo, ni lo que vamos a trabajar en la semana jugando contra River o Boca que contra otro. Es intentar que jueguen con la misma personalidad, con la misma determinación, con la misma caradurez, después tomando los recaudos lógicos que van apareciendo por la complejidad de cada uno de los rivales, pero primero y primordial, en lo que más hincapié hacemos en el transcurso de la semana, es en el armado nuestro. Después, en los últimos 2 días, sí preparamos ya ahí con Ever, como dije antes, cómo lo vamos a atacar y cómo los vamos a defender. Pero el trabajo de la semana diario es en pensar todo el tiempo e ir mejorando el equipo nuestro, Gil. Gracias. Jorgito, tenés habilitado el micrófono. Bueno, ya lo saludé antes, gracias por estar. Hay un tema que me viene preocupando, ¿no? Porque es un tema que a todos los entrenadores, a todos los profes, nos preocupa porque hoy nos están abordando mucho y utilizamos mucho esa palabra, ¿no? Y es la palabra metodología. Ayer realmente, de alguna manera, escuché a Jesús Pérez decir algo que se encuadra dentro de lo que yo considero lo que es metodología. Y esto va para Diego, para Agustín, para Ever, para Tino.
A ver, recién Tino dijo algo. Cuando estábamos en Godoy Cruz, teníamos, yo diría, un método. Porque para mí la metodología es una suma de métodos. Ahora en Argentino tenemos otro. A ver, ayer Jesús Pérez dijo algo muy interesante. La metodología que usamos es la metodología que Mauricio Pochettino va gestando en su día a día, en su proceso como entrenador. Bien, ¿vos estás gestando esa metodología? Es decir, en algún momento estás consolidado como cuerpo técnico. Esa metodología que vos estás armando, si es que la estás armando, ¿la ponés con prioridad en aceptar o no trabajar en un determinado lugar? No sé si he sido claro con lo que quiero. Es decir, Sí, yo lo que creo, las escuché la palabra de Jesús ayer y después lo hablamos en privado con Agustín, con Tino, porque es algo que nos sentimos identificados. Uno tiene una forma de ser y en la cabeza tiene una idea en cuanto a plasmar y en cuanto a transmitirle al equipo, y a partir de ahí empezás a planificar la semana. Después, obviamente hay situaciones y cosas que van variando, pero hay una idea madre que uno después intenta llevarla en la semana a cabo. Nosotros, más allá de cualquier trabajo que vayamos variando o armando, sea el trabajo que sea, tiene que estar vinculado a la intensidad, a la presión, y eso es un poco lo que queremos después del equipo. Después, como dije antes, los contenidos, ahí lo fuimos variando, ahí lo que dijo Tino de Godoy Cruz a Argentino, porque uno lo que va buscando es, sin salirnos de la idea principal, de la línea que le queremos bajar al equipo, ir buscando cierta complejidad en cuanto a los trabajos, pero siempre que la complejidad también vaya de la mano de la confianza del jugador, no tirarle cosas que no pueda resolver, porque después también lo cognitivo tiene que ver y lo mental, y cuando vos transitas esto con falta de confianza cuesta muchísimo. Entonces le fuimos agregando a la semana de trabajo cierta complejidad, que, como dije recién, que vaya de la mano con que las cosas vayan saliendo. Pero sí, resumiendo un poquito, intentando ser lo más claro posible, obviamente lo de la semana tiene que ver con lo que queremos ver después el día del partido. Y después, más allá de que nosotros vayamos planificando semana a semana, porque hay que competir, uno en la cabeza lo que tiene es el armado de un equipo que tenga cierta forma de jugar, y eso a veces no se consigue de una semana a la otra. Entonces, más allá de ir conviviendo con los resultados, en el borrador que tenemos en la cabeza los entrenadores y en el esqueleto del plantel que tenemos, más allá de pasar por partidos buenos y malos, lo que vamos transitando en la semana es ir buscando darle forma al equipo y intentar día a día que vaya creciendo, más allá de tener algún partido malo, algún partido bueno, algún resultado positivo o negativo, que semana a semana el equipo vaya creciendo. es decir, estás creando tu metodología. Vamos a hablar inconscientemente sí, no es que uno lo está buscando, pero semana a semana estás todo el tiempo pensando qué le podés agregar al equipo, y dentro de lo que le podés agregar está lo que te gusta y no. Yo soy más del lado, yo entre el funcionamiento y el tener un equipo físico intenso y que presione mucho durante mucho tiempo en el partido, prefiero eso. A mí me vuelco más por el lado de tener un equipo ordenado, intenso y prolijo, que si me falta uno o dos pases más para atacar. En la semana, si vos me decís al armado principal de un 10 versus 10, le dedico los últimos 2 días nada más. Los primeros 3, 4 días se lo dedicamos al armado de la mentalidad y de lo que queremos en sí para el equipo. Muchas gracias, Diego. No sé si... Lautaro, te habilito el micrófono para preguntar. Bien, gracias, José. Bueno, buenas tardes y primero que nada, muchas gracias a los 4 por el tiempo y el aporte
que para nosotros es muy valioso. Mi consulta va a ser 2 preguntas en una, bueno, ahí en la presentación y en los PowerPoint. Hacía mención a la velocidad cognitiva, que a mí me interesaría saber cómo la trabajan, y también al rol que cumple el psicólogo en este factor de que es el condicionante emocional que puede llegar a tener un jugador, y cómo es la interacción con su función, digamos. Lautaro, la primera te la contesto yo y la segunda te la puede contestar Diego. Mirá, la velocidad cognitiva muchas veces la trabajamos de manera analítica, por llamarla así, en algunas estaciones donde, como te explicaba anteriormente, cuando hacemos trabajos de velocidad y ya muy previamente a los primeros días la realidad es que no la trabajamos porque consideramos que los jugadores por ahí vienen de una carga emocional bastante elevada con respecto al partido, se están recuperando. Y incluso muchas veces en los trabajos también no tienen una carga cognitiva importante. Pero ya después de mitad de semana en adelante sí, al contrario, es decir, vos empezás a descargar a nivel de capacidad, empezás a supercompensarlos un poquito, a dosificar un poquito las cargas para que lleguen bien al partido desde lo físico, pero desde lo mental el jugador empieza a tener otra carga que es la que le empiezan a incorporar, en este caso Diego, Tino y Ever, con los trabajos y con lo que le piden en cada trabajo en sí. Ahí hay una actividad cognitiva, porque el jugador cuando tiene que resolver en un rondo, tomar decisiones y a interpretar ese reglamento que ellos le dan para que se cumpla el objetivo, a veces la carga cognitiva es muy importante, ¿no? Y de hecho muchas veces tienen que parar el juego y corregir porque hay cuestiones que el jugador no termina de interpretar o completar. Y después hay una carga cognitiva que es la que generalmente hacemos todos, que como te decía, a lo mejor aparecen las luces, la feed light, o las tomas de decisiones que te muevo la pelota a un lado y vos tenés que ir a buscar un pase al otro o definir en el otro lado. Es decir, respuestas rápidas con colores, ya sean visuales, auditivas, donde generalmente hasta muchas veces también aparece la parte lúdica también ahí. Y bueno, la trabajamos de esa manera, ¿no? Siempre tratando de que haya un foco de concentración y atención previo al trabajo principal. Por eso es decir que muchas veces aparece en la parte de la activación, ¿no? Ese tipo de trabajo. Y bueno, y con respecto al psicólogo la puede contestar Diego tranquilamente. ¿Sí? Y bueno, y Lautaro con el psicólogo, mira, cuando llegamos no había, y era algo que planteamos que creíamos que era necesario. Yo había tenido la posibilidad de trabajar en Lanús con Darío Mendelson y en Racing con Gustavo Boni, 2 psicólogos de muchísima experiencia en el fútbol argentino, y la verdad que las experiencias que había tenido yo particularmente habían sido muy buenas, así que quería incorporar a un psicólogo. En Godoy Cruz también, me estoy acordando ahora, era un psicólogo del club que trabajaba con primera y con inferiores, y no estaba todos los días. Y acá la verdad que pudimos incorporar ahí a Patricio Morales, que venía trabajando en las inferiores del club. Y el formato que le dimos es algo que me preguntó él, ni bien empezó, cómo quería que lo haga. Él es parte del cuerpo técnico, se cambia con nosotros, está ahí en la oficina con nosotros. A nivel grupal no hace nada, es todo a nivel individual. Digamos algo que te voy a decir lo que le dije cuando llegó. Le dije, Pato, estate en el campo, andá a la utilería, pasá por el vestuario, pasá por el departamento médico, que a partir de ahí se va generando el vínculo y ellos solos se van a ir soltando y acercando. Y la verdad que tuvo muy buena recepción. Hoy en día el psicólogo concentra también, y hay concentraciones en las que no le alcanza el tiempo para atender a todos los muchachos. Se fueron soltando de muy buena manera, y la verdad que es algo que creemos que salió muy bien y que nos dio un salto de calidad a nosotros. Después, obviamente, siempre está el secreto profesional, no nos cuenta nada que no necesitemos, es algo que es algo muy puntual y que tenga que ver con lo futbolístico, y nosotros de nuestra parte también, al ser un cuerpo técnico que estamos muy cercanos al jugador, si nos enteramos de algo que creemos que él tiene que abordar, voy y le comento, Pato, tal jugador, me enteré que está con tal problema con la madre, como ha pasado hace poquito, y él se encarga él tiene las herramientas, mejor dicho, de ir acercándose e intentando solucionar cada tema que va pasando,
pero es un área, Lautaro, a la que le prestamos mucha atención. Gracias, Diego. Martín, Psicotelo. Gracias. ¿Te habilito? Bueno, buenas tardes. Hola Diego, hola Tino, Hola Martín, hola muchachos. ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Hola Quique, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta va orientada a lo que se planteó en el PowerPoint con respecto al cambio de las tareas según si se juega de local o de visitante. Me interesa, me ha tocado enfrentar a Argentino y coincido con el profe que la cancha es un terreno complicado, sobre todo para los equipos que intentan construir, y la intensidad del equipo también demuestra que hace eso, de que se dificulte un poco, pero me interesa saber cuáles son esas variaciones que se plantean a nivel semanal, si se puede saber, ¿no? No, Martín, mira, lo que va variando es que seguramente la semana en la que jugamos de local hacemos más hincapié en todo lo que es rondo y reducido, con mucha presión tras pérdida y todos los espacios seguramente los sostengamos durante toda la semana, sean más chicos. Después ya cuando nos toca ir a los reductos más grandes, tocamos en la semana el espacio chico, porque es algo que nos gusta y sentimos que sale bien y que le hace bien a este grupo, pero ya el armado de lo físico técnico y los trabajos globales ya ampliamos todo el espacio, ya yéndote para hacerte más puntual, a trabajo de 8 versus 8, 10 versus 10, mismo 11 versus 11, ir ampliando de esa forma, porque obviamente en el terreno que vamos a trabajar y que vamos a jugar, perdón, es más grande. Está bien, gracias. Gracias, Diego. Héctor Arzubialde, no te veo. Habilitate tu micrófono, por favor. ¿Ahí me escucha? Ahí te escuchamos. Bueno, sí. ¿Cómo andamos, Diego, Walter? Un gusto. Un gusto Héctor, participar de esta charla. Gracias, Héctor. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Hoy estaba escuchando a Grigol en una nota que le hicieron en el 2003, o sea, hace 17 años, con Perfumo, y él hablaba de que seguramente para él se necesitaría un periodo de al menos 2 años de trabajar con divisiones inferiores para recién comenzar a tomar contacto con jugadores profesionales. Un poco es preguntarte, Diego, tu paso previo de entrenador de arquero seguramente que habrá servido para todo lo que ha venido después, para ir analizando los errores que podían llegar a cometer algunos técnicos y achicar tu margen de error. Un poco quería saber de tu experiencia desde ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has vivido? Sí, yo creo que es una pregunta que obviamente me he hecho seguramente en algún momento ahí en la almohada. El haber trabajado 18 años de entrenador de arquero, lo que me permitió en el momento que me surgió la posibilidad, es que primero que inconscientemente uno se va preparando, porque tampoco esto lo tenía planificado, el tema de dirigir, ni lo tenía mucho en la cabeza, entonces inconscientemente pasé por 15 clubes distintos y con 12 cuerpos técnicos distintos, entonces vas absorbiendo un montón de cosas, de las buenas y de las malas, el salir campeón, el irte al descenso, el estar 4 meses en un club, el estar 2 años en otro, y todo ese tipo de experiencias que van pasando en el día a día, con vestuario jodido, trabajar en River, en Boca, en Racing, en Independiente, el roce con el jugador. Yo creo que la posibilidad de dirigirme me agarró con mucha experiencia, con mucho roce en ese sentido, en una edad muy buena, con 45 años, donde todo uno lo ve ya con otra tranquilidad y desde otro lado. Quizás si me hubiera agarrado la misma posibilidad de más joven, hubiera hecho muchas cagadas, y el tema de darme un tiempo más
de pensar todo un poquito más en la toma de decisión, sea cual sea, creo que es fundamental. Pero un poco eso, Héctor, me parece que sin querer me llegó el momento, teniendo muchísimos años encima y experiencia con situaciones que pasé que no están en ningún curso, ni en ninguna charla, ni en ninguna materia en el curso, y son situaciones que después vas resolviendo a medida que te van pasando, y sobre todo hoy en día, que es tan importante la metodología y todo lo que vos quieras plasmar en el campo, es muy importante y va de la mano el tema de la gestión humana, ¿no? Sí, sí, yo coincido con vos. Creo que el factor humano es fundamental. Hoy en día se puede trabajar yo no creo que haya cuerpos técnicos que no trabajen ya con mejores o no planificaciones, pero creo que la conducción de grupo es fundamental y el perfil tuyo en ese sentido seguramente que los ha ido trajinando de tanto ver, más allá de lo que uno ya traía incorporado. Muchas gracias y felicitaciones a todo tu cuerpo técnico. No, de nada, Héctor, de nada. Y un poquito para agregar que algo que dijiste vos, que lo compartimos, que lo hemos hablado mucho, hoy en día los cuerpos técnicos están terriblemente capacitados y cada vez son más amplios, de más gente. Entonces, desde ese lado, prácticamente cada uno con su idea y su forma de querer trabajar, se achica mucho el margen de error y a lo que hay que seguir apuntándole, más allá de las distintas metodologías, al tema de la gestión del grupo. Ir leyendo el grupo que tiene cada uno, ir leyendo situaciones que se van dando en lo individual y tratando de corregirlas de la menor manera posible para que vayan de la mano con lo futbolístico. Muchas gracias, Diego. Gustavo, tenés abierto el micrófono. Buenas tardes, gracias por dejarme compartir esta charla. Sabemos la importancia que tienen los preparadores físicos en el fútbol. La pregunta es para Diego, ¿cuánto necesita él que en este caso Agustín se involucre desde sus trabajos en la idea de juego? Y bueno, y para Agustín, ¿cuánto considera él que necesita adaptarse a cada entrenador? En este caso, cuando ha empezado a trabajar con Diego, si es importante para él adaptarse a lo que Diego necesita. Bueno, ahí arranco yo. Bueno, primero y fundamental que con Agustín nos conocemos hace mucho tiempo, trabajamos muchísimo juntos y he compartido con él desde otro rol, trabajamos casi 10 años juntos, siendo yo el entrenador de arquero del grupo de trabajo, entonces conozco bien su forma de trabajar. Y después, en cuanto a cómo diagramamos con el profe, hoy en día los profes tienen que adaptar muchísimo a lo que quiere el entrenador. Entonces, ese conocimiento que tenemos propio, él tiene muy clarito y sabe bien lo que quiero. Entonces, el armado de la semana tiene que ver con eso, con lo que queremos en general con el cuerpo técnico para el equipo. Y estamos en esa búsqueda constante de querer todo el tiempo ir mejorando esa situación. Pero creo que el conocimiento que tenemos mutuo es fundamental. Vamos Sí, con otro Gustavo. Perdón. Yo lo mismo. Creo que ante todo nosotros los preparadores físicos hemos tenido que cambiar muchísimo el perfil de la forma de trabajo y adaptar nuestra manera de trabajar a lo que pretende el técnico, al modelo de juego del técnico y con la incorporación del elemento prácticamente en todo momento. Yo también hablaba ahí el otro día con Marcelo, con Quique, en una charla que hemos tenido nosotros en privado, y con distintos colegas que, por ejemplo, ya hace varias pretemporadas que la realidad no recuerdo, me tengo que poner a pensar en qué momento hicimos algún trabajo físico de manera tradicional, como le llamamos nosotros, de manera analítica, es decir, desde el primer día se empezó a trabajar con la pelota y orientándolo al
al modelo de juego que quiere el técnico, ¿no? Y así es diariamente. Por supuesto que, como te digo, a veces hay cuestiones que trabajamos, como es la parte de fuerza, como la parte de velocidad, como puede llegar a ser algunos ajustes, pero si yo me remonto, no sé, a principios de los años 2000 y te muestro, te cuento de algunas pretemporadas o formas de trabajar que tenía, hasta hoy parecen a veces obsoletas, ¿no? De hacer pretemporada donde superábamos los 60.000, 70.000 metros recorriendo en resistencia y bueno, lo mismo en fuerza y lo mismo. Y hoy, la verdad que en las últimas pretemporadas, los jugadores prácticamente, si no realizaron algunos ajustes específicos, realizaron todo con el elemento, todo con la pelota. Y eso no solamente creo que se aplique a la forma de trabajar de un técnico, sino que nosotros los profes nos hemos tenido que ayornar un poquito y adaptar a la situación actual, ¿no? Y eso también gracias a la tecnología que hoy te permite también darte la posibilidad de cuáles son los esfuerzos que realizan los jugadores y en cada una de las posiciones, porque antes, la realidad que lo anterior a nosotros nos daba más seguridad, es decir, yo le hacía hacer 6 kilómetros a los jugadores y sabían que corrían 6 kilómetros, ahora cuando trabajaba con el elemento, ¿cuánto corría? O sea, no tenía parámetro, ¿no? La tecnología en eso te ayuda, pero por supuesto que también hemos tenido que irlo aplicando y adaptándonos a lo que pretende el técnico. Perfecto, esa era la idea de la pregunta. Muchísimas gracias y gracias a los cuatro por compartir con nosotros. Gustavo Pasquinelli. Hola, buenas tardes Diego y todo el cuerpo técnico, agradecerte por esta apertura hacia el grupo equipo para compartir estas cosas, que es muy valorable. Te pregunto en base a que justo comentaste que ayer estuviste escuchando la charla del cuerpo técnico de Pochettino y todos los integrantes del cuerpo técnico ayer siempre en algún proceso de la charla comentaron del gran acercamiento que tenía Mauricio hacia los futbolistas. En varias oportunidades el entrenador de arquero lo ha dicho, de ese acercamiento que tenía. Preguntarte, Diego, a vos, si es posible que la respondas, si no, no hay ningún tipo de problema. ¿Cómo te manejás? Si realmente, al margen de que están todos los aparatos armados como para que el grupo esté contenido, que tenés psicólogo y que tenés todos los muchachos en la misma sintonía, si tu perfil es de acercarte, de comprometerte con el futbolista y en caso de que lo hagas, ¿qué ganancias crees que conseguís con ese tipo de cosas? Sí, mira, fue algo que también analicé cuando arranqué a dirigir, porque obviamente el estar 18 años vinculado con los jugadores y con los grupos desde otro lado, obviamente el jugador con los asistentes, con el entrenador de arqueros se suelta y se vincula mucho más. Y era algo que yo sentía que hacía muy bien, el estar cerca del jugador. Entonces, la duda que tenía cuando arranqué era si me distanciaba un poco o si seguía de la misma manera. Y la verdad que fui por el lado de lo que sentía. Y lo que siento es estar cerca. El diálogo, el buen trato, el ida y vuelta. Después la distancia va apareciendo sola y siempre dentro de un marco de respeto, porque después uno tiene que tomar decisiones. Pero lo que siento que mejor hacemos, porque en general también el cuerpo técnico es así, es muy amplio y de estar cerca del jugador, me parece que es algo que nos sale bien, que generamos algo positivo en ese ida y vuelta y en esa relación humana que hay con el grupo. Entonces, preferí quedarme así, estando cerca y charlando mucho, sin fijarme en si juega o no juega. Porque a veces eso te desenfoca un poco. Después, obviamente, el que no concentra o el que tiene menos participación puede tener algo más de fastidio, pero el normal, el histórico del fútbol. Pero después, cuando ve que uno va con la verdad, intenta saber cómo está y ayudarlo en todo momento, generas ese ida y vuelta que termina siendo algo positivo. Te agradezco mucho, Diego. No, de nada.
Quique, te habilito. Bueno, para Ever, así que escucharlo a él también, su rol dentro del cuerpo técnico, por lo que dijo antes Diego, también decía que él un poco se involucraba en el análisis del rival y preparaba los trabajos en base a eso, que nos cuente un poquito cuál es su tarea dentro del cuerpo técnico y cómo lo hacen en base a eso. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, como dijo Diego, para nosotros es fundamental la idea de juego nuestra, entonces todo el análisis del rival lo hacemos en base a eso. Sabemos los puntos fuertes que tiene el rival y las debilidades que tiene, y eso digamos, lo unimos con nuestra forma de jugar. Nosotros, sea cual sea el rival, creo que la idea nunca renunciamos a nuestra idea, que es la de la presión, como decía Diego recién. Entonces, todo el análisis que hacemos en cuanto a los rivales, que por lo general son 3 o 4 partidos, dependiendo del rival, dependiendo del sistema táctico que hayan utilizado, todo eso se compagina a nuestra idea. O sea, no cambiamos mucho de acuerdo al rival, y sí hacemos mucho hincapié en sobre todo lo que Diego siente, y siempre salimos a jugar respetando eso. La idea siempre, como le decía recién, viendo lo que el rival, los puntos fuertes o los débiles, por ahí cuando Diego quiere hacer algo táctico, trabaja en lo táctico, son los puntos que marcamos, pero siempre en base, como le repetí nuevamente, siempre en base a nuestra idea. Eso no lo negociamos por nada. Y le muestran ediciones de video, le muestran en qué momento le muestran a los jugadores, cómo lo introducen en algunas charlas o realizan charlas particulares por línea. En ese sentido, ¿cómo lo utilizan al video? Siempre hacemos reuniones grupales donde tratamos de marcarle los puntos débiles y los puntos fuertes del equipo rival, y si creemos que la situación amerita para hacer alguna reunión individual, se hacen, pero por lo general se trabaja en forma grupal, tratando de ser lo más claro posible. Por ahí no lo abrumamos mucho con los videos, sino que tratamos de darles lo justo y necesario, también para que el jugador tenga su poder de decisión dentro del campo de juego también, ¿cierto? Muchas gracias, Ever. Gracias, Ever. Miguelito Lebeñuk, te habilito el micrófono. Ya estás. Hola, ¿me escuchan ahí? Se escucha, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la sala. Saludarlo a todos los chicos del grupo equipo, José, Quique, a Marce, a todos, gracias por las charlas y por todo lo que nos hacen participar y todo lo que nos traen a casa. Saludar a Diego y a todo el cuerpo técnico argentino y felicitarlo por la humildad y la predisposición también de prestarse a esto. Mi pregunta es puede ser para Ever para Agustín o para Diego, y tiene que ver con lo que es la práctica de fútbol formal, que tanto se está hablando en las charlas que hemos escuchado, que hay muchos equipos que cada vez lo trabajan menos o cada vez hacen menos fútbol formal. Preguntarles cómo lo hacen ellos y qué días de la semana lo trabajan y cómo lo trabajan. Y la segunda, un poquito recién lo había explicado Agustín, tiene que ver con una de las placas, la de los condicionantes, tanto de la resistencia como de la velocidad. Si puede ser más puntual, Agustín, cuando en la parte físico, la parte técnico-táctica, si no consiguen el objetivo de lograr la capacidad como la tienen que trabajar, dice que la trabajan de forma analítica. ¿Qué experiencia han tenido con eso, con respecto a eso, y cuántas veces han tenido que trabajarlo de forma analítica, con pasada o con drill de velocidad analítico? No sé si fui claro y si me entendieron. Buenas tardes y gracias. Sí. Arranco yo, Agu. Mira, primero, el fútbol no hago. No quiere decir que esté bien, es algo que siento yo. He hecho muy poquititas oportunidades. Obviamente tiene un fundamento que yo creo que para lo que le pedimos al equipo y la forma que queremos de jugar es muy difícil
que se vea en el entrenamiento. Es muy difícil que juegue el equipo con la misma intensidad, la misma presión y la misma concentración en una práctica de fútbol que en un partido real. Entonces lo que me pasa es que las poquitas veces que he hecho no han salido de buena manera. La verdad que las muy poquititas veces que salió, que la hicimos porque considerábamos que hacía falta hacerla, no salieron bien. Entonces prefiero no hacer. El único fútbol que se puede ver en los entrenamientos nuestros son los habituales de pretemporada, que son los amistosos, pero después en general en la metodología semanal no lo tenemos estipulado. Y bueno, después, Colo, si querés pasarlo ¿Puedo agregar algo, a la Gordo, ahí? siguiente. Sí, Tino, sí, por favor. Y con respecto a que a lo mejor para contemplar o compensar con algunos que le faltan minutos, en alguna eventualidad podemos armar, Gordo, con el tema de los chicos de inferiores que vengan para hacer 2 equipos, y bueno, y le metemos a lo mejor el lunes o martes, según el inicio de la semana, como para compensar algunos minutos que le está faltando, y lo podemos hacer también. Sí, sí. Bien, sí, Miguel, te entendí la pregunta perfecto. Sí, con respecto a eso es, nosotros según la semana también orientamos la carga. Vamos a suponer que queremos lograr como objetivo cierta cantidad de aceleraciones o desaceleraciones. Y vemos que en el trabajo a lo mejor hay un grupo que logra el objetivo y a lo mejor hay algunos jugadores que puntualmente no lo logran. Terminado el entrenamiento, es a esos jugadores, que no con todos, sino con esos jugadores puntualmente que los retiramos y tratamos de lograr ese objetivo, que lleguen a la cantidad de aceleraciones o desaceleraciones que habíamos planificado o no habíamos trazado como objetivo al inicio. Eso muchas veces porque tenemos la posibilidad de hacer el vivo, hacerlo en vivo, es decir, estar viendo en el vivo qué va pasando con cada actividad. Incluso está muy bueno porque nos ayuda a nosotros a ajustar en las pausas y decir, bueno, fulano y fulano aprieten un poquitito más acá, más participación, dale, en esto estás bajo. Bueno, entonces a partir de ahí los jugadores ajustan, se predisponen diferente y a veces se logra el objetivo. Muchas veces, a veces la situación de juego no te lo permite, porque también a veces, o sea, no es que estamos cerrados solamente a GPS, sino que también estamos viviendo nosotros y viendo constantemente y sintiendo lo que pasa en el entrenamiento, y en base a eso a veces lo aplicamos y a veces no hace falta. Muchas veces ha pasado que la práctica nosotros notamos que ha salido muy buena y vemos a lo mejor jugadores que no lograron el objetivo que nos habíamos trazado y la práctica termina igual, finaliza igual de esa manera. Después veremos más adelante en otra sesión o en la próxima semana de que si se vuelve a reiterar o nosotros observamos que son siempre los mismos, que no cumplen con ciertos objetivos, ahí es donde entramos nosotros con Juan, con el profe, y decimos, bueno, vení aparte, termina el entrenamiento y ahí hacemos el ajuste nosotros de manera específica y analítica. Y otra cosa buena que hemos nosotros podido manejar a nivel de cuerpo técnico, que muchas veces pasaba, que también está bueno remarcarlo, que el jugador muchas veces agarraba y él te venía a decir, profe, ¿puedo hacer unas pasadas? Y a veces nosotros decíamos no. ¿Pero por qué no? Y porque nosotros vimos que no diste todo en el trabajo o en el entrenamiento. O sea, si vos tenías más para darnos, danos en el trabajo principal. O sea, no te guardes para que después nosotros te compensemos sobre el final. Dame todo en el entrenamiento, dame todo en el trabajo. Entonces hoy no hagas nada. O sea, mañana vení predispuesto de otra manera. O sea, uno juega con esas cuestiones también, ¿no? Así que bueno, un poquito era esa la respuesta, o no sé si te respondí. Gracias, Agustín. Vamos con Walter Graciosi y luego con Beto Buleri. Walter. Habilita el micrófono. Ahí está. ¿Me escucha? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero, agradecerles. ¿Cómo andas, Tino? Agradecerles y no sé si es una pregunta o escuchar su visión que tienen. En un momento, Diego hizo una declaración que yo concuerdo, donde dijo que todos los equipos del mundo pasan por 2 momentos: o ser dominadores
o ser dominados. Todos los equipos en algún momento son dominados. Y en la creación del modelo de juego, por ahí nos enfocamos a crear algo que nos gusta mucho, que por ahí cuando somos dominadores nos enfrentamos a una situación que es atacar para generar desequilibrio en poco espacio, y nos toca defender mucho espacio con pocos jugadores. Y el momento que no nos gusta, el que somos dominados, es al revés. Mucha gente para defender poco espacio y poca gente para atacar mucho espacio. Quería saber si le dedican tiempo suficiente a lo que no nos gusta, si encuentran la respuesta de los futbolistas o si tiene que venir desde afuera, muchas veces. ¿Me explico? Sí. Bueno, mira, primero en cuanto a ese comentario que sí que capaz que en algún momento lo hice en alguna nota o algo, pero es algo que hablamos con los muchachos, porque yo considero que siempre en algún momento del partido tenés 15, 20 minutos, ojalá que sean esos solos, si son más es porque seguramente jugaste muy mal, pero tenés 15, 20 minutos donde el rival hace bien las cosas, donde vos bajás un poquitito, y son esos 15, 20 minutos donde hay que reacomodar, y no tiene que ver solamente con lo futbolístico, es también con tener mucha fortaleza mental y anímica, generar eso en el equipo, que convivan con el momento malo. A vos te toca ir a jugar con Argentino a la cancha de Central y en los primeros 15 minutos lo más probable es que te pegue 2 tiros en los palos, que tenga un mano a mano y tenga 1 o 2 situaciones de gol, o hasta un gol dentro de esos 15 minutos. Entonces, en transitar en forma favorable desde lo anímico, no caerse por ese tipo de situaciones, y seguir sosteniendo la idea de juego desde lo futbolístico y desde la mentalidad. Y después, en cuanto a lo que vos decías, de que cuando uno ataca tiene poco espacio para resolver y mucho espacio para defender, sí, es algo que generalmente trabajamos. Y bueno, y en el armado de los trabajos, Tino un poco lo que busca es que tengan esa complejidad, a favor y en contra, ¿no? El atacar en espacios cortos y resolver lo mejor que se pueda, y que la defensa se acostumbre a defender con mucho campo atrás, y al revés, el que nos ataquen, achicar para atrás, hacerte fuerte en la zona baja y después salir de contragolpe, pero ya ahí capaz que Tino te puede explicar un poquito más en cuanto a cómo va armando los trabajos para cualquiera de las dos situaciones. Tino. Le meto. No, a ver, somos un equipo de tener una idea de marcar alto, de constantemente hacer hincapié en muchas veces hemos quedado 2-1, preferentemente 3-1 o 2-1, o por pasar los dos laterales a la vez. Y le vamos variando muchas veces en los trabajos, en los sectorizados, donde yo lo llamo integrado, 9 versus 9, 8 versus 8, más 1, con mucha superioridad numérica, tanto en ataque o en defensa, según variando la circunstancia, pero haciendo mucho hincapié en esas transiciones de quedar en inferioridad numérica y atacando también con mucha superioridad numérica, para tratar de avalar en algún momento que vos puedas tener esa defensa organizada en recuperación, ya sea de una recuperación en jugada o un lateral o una falta, y poder atacarlo rápido a un equipo que lo encontrás desordenado. Pero vamos variando lo que es en el tema de los integrados. Gracias, Tino. No, por nada, gringo. Beto, ¿estás? Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo les va? Gracias, Beto. Hola, bueno, Beto. Un gusto saludarlo y volver a encontrar. Nosotros, como cuerpo técnico, hemos tenido la posibilidad de charlar con ellos hace poquitos días, y la verdad que
nos sentimos muy a gusto y nos sentimos muy identificados con muchas cosas de ellos. Y bueno, también más que una pregunta era para que cuenten también, como nos han contado a nosotros, especialmente Tino, que yo sé que tiene mucha injerencia en el tema del armado de algunos trabajos, ahí obviamente en consideración de lo que Diego quiere. Y un poco lo contestó recién con una parte de la pregunta ahí del Gringo Graciosi, pero Gringo, Tino o Diego, pueden contar ahí qué importancia tiene, como hemos charlado un poco con nosotros, el hecho de potenciar en la semana la idea y trabajar un poco qué tiempo se le dedica al rival o al estudio del rival en la semana, o con trabajos o con visualización en determinadas cosas con algunos jugadores, pensando también en el rival. Métele, paisano. Bueno, un poco, bueno, lo que hablamos, Beto, el otro día. Nosotros, como cuerpo técnico, la idea de una planificación semanal, que bueno, que la vieron, los primeros 3 días es hacer hincapié en lo nuestro, en lo que es trabajo ya propiamente dicho, de tema de rondo. Podemos meterle alguna rueda de pase, podemos meterle rondos según la cantidad, divididos. Tenemos una sesión linda que nosotros la hacemos a lo mejor algún día a la semana, donde hacemos 4 rondos diferentes, divididos por tiempo, 10 por cada rondo. O sea, en este caso, trabajamos 10 minutos con un rondo donde estoy yo, en otro rondo donde está Ever. Después intercambiamos los grupos. Ahí ya trabajamos 20, cambiamos a 2 rondos diferentes, según la cantidad de jugadores, los variamos la cantidad, 6 versus 6 más 1, 5 versus 5 más 2, los números que vos le quieras poner de cantidad de jugadores, y trabajamos 40 minutos, un día a la semana a lo mejor, si tenemos una semana larga, 40 minutos al palo de diferentes conceptos. Después también, variando lo que es la semana, como te decía, los 3 días o 2 días previo a lo que es el partido del fin de semana, hacemos hincapié en nosotros. Después ya a partir de lo que es jueves, viernes, según el día del partido, ya, bueno, Diego, Ever, cuando me toca a mí, o en este caso, ya más el tema funcionamiento. Lo que es, vamos a jugar el domingo, el viernes trabajamos especialmente todo lo que es funcionamiento en ataque, y el sábado todo lo que es el funcionamiento defensivo, presión, todo cómo lo vamos a presionar, y hacer la pelota parada. Pero mucho hincapié en lo que es apuntar a lo nuestro. Después de lo que es los últimos 2 días, al previo al análisis del partido, ya propiamente dicho. Gracias, Tino. Bueno, aunque no parezca, ya llevamos un partido, ya llevamos 92 minutos, ya el árbitro dio 2 minutos adicionales. La verdad que ha sido excelente la charla, súper agradecido Diego, Tino, Ever, Agustín. Hemos podido intercambiar un buen rato, ha podido participar mucha gente que estaba en la sala, y la verdad que, bueno, de eso se trata estas conversaciones, de poder intercambiar, y sobre todo con personas con ustedes que son tan generosas, se hace todo muchísimo más fácil. Así que, bueno, yo quiero agradecerle en nombre del Grupo Equipo, en nombre de las personas que están conectadas acá en la sala y las que nos están siguiendo por Facebook, por haber otorgado este tiempo para nosotros y poder conversar. Así que muchísimas gracias. Bueno, José, no, de nuestra parte, de los 4, agradecido la invitación, agradecer a toda la gente que participó y que se metió a ver la charla. Esperemos haber sido, lo más claro posible. A veces desde acá y por esta plataforma donde ahora estamos todos viendo y participando de un montón de cosas, uno nunca sabe si es del todo claro. Lo que sí intentamos ser lo más abierto y transparente posible. Así que agradecido desde nuestro lado. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Igualmente, gracias a todos. Gracias, Diego. Gracias.
Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias para todos. Un abrazo grande. Gracias a todos.